antes de que nosotros empecemos a compartir qué es lo que la Biblia nos enseña en el libro del Apocalipsis y nos pongamos a hablar de quiénes son los 4 jinetes del Apocalipsis y nos pongamos a hablar de los sellos, las trompetas y todas estas cosas, es importante que nosotros conozcamos el contexto general del libro del Apocalipsis. Estas 7 preguntas, hermanos, que nos vamos a hacer hoy, son preguntas que realmente nosotros deberíamos contestar con cualquier libro de la Biblia que queramos estudiar. Es más, los que están con nosotros en el estudio de Romanos saben que precisamente nosotros estudiamos de esta forma al principio. Antes de comenzar a estudiar Romanos 1:1, empezamos contestando estas 7 preguntas que si no las conocemos, simplemente no podremos entender el mensaje del libro del Apocalipsis ni de ningún libro de la Biblia realmente. Estas preguntas son 7. Estas preguntas son: ¿quién escribió el texto? ¿Qué es el texto? ¿A quién fue escrito el texto? ¿Dónde fue escrito? ¿Cómo fue escrito? ¿Cuándo fue escrito? ¿Y para qué o por qué fue escrito? Cuando nosotros nos preocupamos por comprender estas 7 preguntas, por lo menos conocemos el contexto general del libro y nos va a permitir ayudarnos para poder interpretarlo bien. En primer lugar, queridos hermanos, el libro del Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Y es muy importante entender que este es el único libro profético de todo el Nuevo Testamento. A diferencia del Antiguo, que tenemos un montón de libros proféticos, el libro del Apocalipsis es el único libro que se caracteriza por ser completamente profético dentro del Nuevo Testamento. Ahora, esto no quiere decir que no haya profecías dentro del Nuevo Testamento. Todo Mateo capítulo 24, Lucas capítulo número 21, Marcos capítulo número 13, por ejemplo, condensan la escatología de Jesús. Pero realmente este libro, casi que en su totalidad, es completamente profético. Una pregunta que es muy importante hacernos es: ¿a quién fue escrito? Porque vamos a ver, queridos hermanos, conforme vayamos avanzando en este estudio, que dentro del Nuevo Testamento hay escritos que son dirigidos a los judíos dentro del Nuevo Testamento, síganme con cuidado, y hay otros que son dirigidos exclusivamente a los gentiles, y hay otros escritos dentro del Nuevo Testamento que son escritos a ambos. Por ejemplo, si ustedes leen Santiago capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia: Santiago a los dispersos de las 12 tribus de Israel. Ahí está claramente el autor diciendo que al quien les está escribiendo no es a los gentiles, no es a nosotros los gentiles, sino a los judíos que se han convertido a Jesús el Mesías. Y hay otros escritos que por supuesto son completamente dirigidos a nosotros los gentiles, como por ejemplo son los 3 escritos del apóstol Pablo. ¿Dónde fue escrito este libro? En la isla de Patmos, que es una isla de Grecia. ¿Y cómo fue escrito? Esto es algo que vamos a profundizar dentro de un ratito. Pero cuando tenemos que entender que dentro del Nuevo Testamento y dentro de la Biblia también tenemos géneros literarios. Y el libro del Apocalipsis específicamente fue escrito en el género apocalíptico. Esto es algo muy importante de entender, porque hay libros dentro de la Biblia que están escritos en este género, que son los que dije anteriormente: Daniel, Ezequiel y Zacarías, y junto con Apocalipsis son 4 libros que tienen género apocalíptica dentro de la Biblia. Ahora, ¿en qué momento fue escrito el libro del Apocalipsis? Entre el año 81 y 96 de la era cristiana. Pastor, ¿cómo sabe usted eso? Dentro de un momento lo voy a aclarar. Pero lo que sí quiero adelantarles, queridos hermanos, es esto: el libro del Apocalipsis
no es el último libro en haber sido escrito del Nuevo Testamento. Esto es algo muy importante que tenemos que entender. La mayoría de la gente cree que Apocalipsis fue lo último que se escribió. No es así. Vamos a ver dentro de un rato cuál fue realmente el último libro en ser escrito en el Nuevo Testamento y en qué momento se escribió el Apocalipsis. Y finalmente, es muy importante esta pregunta. Es muy, pero muy importante. ¿Para qué fue escrito el libro del Apocalipsis? Y el mismo Apocalipsis en su prólogo nos da las respuestas. Dice la Biblia, para que sus siervos conozcan lo que ha de suceder, y dice la Biblia, pronto. Y por eso quiero, queridos hermanos, hacerles esta pregunta. ¿Realmente hay disposición en vuestros corazones para poder entender lo que el Señor nos quiso decir cuando Él dice que Él nos quiere dar a conocer lo que ha de suceder pronto? Cuando uno va a escuchar un mensaje de este tipo, ¿qué actitud tiene uno en su corazón? ¿Realmente tengo deseos de que Dios a través de su palabra me revele lo que ha de suceder pronto? Ahora, cuando estaba sacando las copias de este material, habían algunas personas en la fotocopiadora hablando, me escucharon hablando, ¿verdad?, con el señor de la fotocopiadora, y ¿verdad?, porque estaba imprimiendo algo del libro del Apocalipsis, y escuchaba personas en la fotocopiadora decir que no saben qué va a pasar con el mundo y que están llenos de temor y llenos de angustia. Eso dijeron ahora en la fotocopiadora. ¿Saben ustedes una cosa, queridos hermanos? Que para nosotros los cristianos, nosotros no estamos llenos de temor, porque nosotros sí sabemos qué es lo que la palabra de Dios nos enseña que sucederá pronto. Vamos a profundizar por un momento qué es el texto que estamos analizando. Vean, es muy importante, queridos hermanos, que entendamos lo siguiente. Dentro del Nuevo Testamento, ustedes tienen ahí que nosotros tenemos 4 tipos de escritos. 4 tipos de escritos. Tenemos evangelios, 4 para ser exactos. Tenemos una monografía histórica que es Hechos de los Apóstoles. Y dentro de el Nuevo Testamento tenemos cartas católicas, eclesiásticas, pastorales y personales. Y no se vayan a asustar porque puse católicas, porque lo puse al propio, porque precisamente la palabra católico no significa que son cartas de la Iglesia Católica, significa que son cartas universales, porque eso es lo que significa la palabra católica. Por ejemplo, Primera de Juan es una carta católica o universal, como lo quieras llamar, porque es una carta que está dirigida a todos los cristianos. Y si alguno de ustedes está tomando nota, inclusive podrían agregar acá que hay otro 5º tipo de carta, que son cartas judío-mesiánicas, como lo había mencionado anteriormente. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos cartas católicas, eclesiásticas, pastorales, personales y judío-mesiánicas. Y en este caso, lo que nos está importando en gran manera al iniciar este estudio del día de hoy es que estamos a punto de comenzar a interpretar el único libro profético de todo el Nuevo Testamento. Entendemos qué tipo de texto estamos estudiando en esta mañana, pero es también muy importante, queridos hermanos, que vayamos a contestar las preguntas: ¿quién escribió el texto? Esto es algo muy importante. El autor se presenta a sí mismo como Juan. Esto lo vamos a ver dentro de un momento. Pero pónganme por favor mucha atención a lo que vamos a leer en este momento. La iglesia primitiva en sus primeros 4 siglos no estuvo segura de quién era el autor del Apocalipsis, y la iglesia también en los 4 primeros siglos discutió si el Apocalipsis tenía que estar dentro de la Biblia o no. ¿Por qué razón? Vamos a ver ya. Vean lo que dice, y voy a leer aquí con ustedes lo que dice Eusebio de Cesarea
en su libro Historia de la Iglesia, libro 3, párrafo 25. Abro comillas y leo. En este punto, puede que sea apropiado dar una lista de los escritos del Nuevo Testamento a los que ya nos hemos referido. En primer lugar, está la Santa Tetralogía de los Evangelios. Vean ustedes que en el siglo IV, Eusebio está reconociendo como inspirados los Evangelios, seguida por los Hechos de los Apóstoles. Luego están las epístolas de Pablo, primera de Juan y primera de Pedro. Y vean lo que dice acerca del Apocalipsis. Se puede añadir el Apocalipsis de Juan, las discusiones acerca del cual ya expondré a su debido tiempo. Estos son los libros reconocidos. Vean ustedes que en el siglo IV muchos consideraban el libro de Apocalipsis inspirado por Dios, pero algunos tenían sus dudas o algunos tenían sus objeciones. Ahora, pasen conmigo a la siguiente página. ¿Por qué razón el libro del Apocalipsis no se consideró inmediatamente inspirado por Dios? Por la siguiente razón: porque no se estaba completamente seguro de cuál Juan fue el que lo escribió. Porque un criterio que tomó la iglesia primitiva para escoger los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento era de que tenían que haber sido escritos por los apóstoles, o al menos por la supervisión de los apóstoles. Entonces, al no haber claridad si fue el apóstol Juan el que lo escribió para algunos, entonces esto hacía que algunos dudaran de quién lo escribió. Voy a leer otra vez Historia de la Iglesia, capítulo 3, libro 3, párrafo 17. Dice así, vean y pónganme mucha atención de por qué decimos lo que decimos. Y siempre que alguien venía que había sido perseguidor de los ancianos, les preguntaba por sus palabras que habían dicho Andrés, Pedro, Felipe, Tomás, o Jacobo, o Juan, o Mateo, o cualquiera otro de los discípulos del Señor. Lo que Aristón y el anciano Juan, discípulos del Señor, estaban aún diciendo. Déjenme explicarles esto. Y quiero decirles esto, queridos hermanos. Miren, uno de los problemas que tenemos con el cristianismo del siglo XXI y tenemos con los cristianos del siglo XXI y con las librerías cristianas del siglo XXI es que la mayoría de los libros que ustedes encuentran en librerías cristianas son libros de motivación. Y encontramos demasiados pocos libros que nos permitan profundizar en la historia del cristianismo. Ustedes de verdad vean todas las citas que estoy mencionando de este libro, Historia de la Iglesia. Todo cristiano, después de leerse la Biblia varias veces, debería leerse Historia de la Iglesia, porque gracias a ese libro podemos comprender cómo se formó el Nuevo Testamento y cómo murieron los apóstoles. Es algo muy, pero muy importante. Pero, ¿qué es lo que encontramos nosotros en las librerías cristianas? 7 pasos para ser próspero, ¿verdad? 7 pasos para que sea viernes todos los días. Este es el tipo de literatura que encontramos en las librerías cristianas. Y no es que esté mal leer un libro de motivación. No está mal que yo pueda leer un libro que me pueda ayudar de cómo manejar mi matrimonio. Pero qué problema es cuando ha sido completamente desplazada toda la buena literatura que tenemos. En este escrito que yo les estoy compartiendo, no es Eusebio de Cesarea el que está escribiendo. Él está citando a un cristiano del siglo I y primera mitad del siglo II que se llama Papías. Por cierto, ahí hay un errorcito, deben corregirlo. No es Pipías, es Papías, para los que quieran corregirlo. Hasta ahorita me doy cuenta de este error. Y Papías, queridos hermanos, fue un cristiano que conoció a los apóstoles en persona. Y él lo que nos está diciendo es que cada vez que ellos oían las palabras de los apóstoles, ponían mucha atención. Pero vean ustedes que también él menciona que no solo estaban los apóstoles y entre ellos Juan,
él también menciona que la iglesia estaba muy preocupada por conocer las palabras del anciano Juan, el presbítero Juan. ¿Cómo se presenta el autor de segunda de Juan y tercera de Juan? El anciano. La amada iglesia, dice, ¿verdad? No sé si ustedes pusieron atención, pero cuando Eusebio viene dando la lista de escritos, mencionó primera de Juan, pero no mencionó segunda ni tercera de Juan. ¿Por qué razón? Porque algunos pensaban que no lo había escrito el apóstol Juan, sino este anciano presbítero llamado Juan. Vamos a ver que no hay duda alguna de que fue escrito por el apóstol Juan, pero es importante que conozcamos que este escrito, al principio la iglesia primitiva duró bastante tiempo en admitirlo. Ahora, vayan conmigo a la segunda parte de esta página. Ahora, Eusebio de Cesarea nos va a volver a decir lo siguiente acerca del apóstol Juan. Y esta es la razón por la cual sabemos a ciencia cierta que el apóstol Juan escribió el libro del Apocalipsis. Dice así: dice la tradición que el apóstol Juan estaba vivo aún en este tiempo, emperador Domiciano, que gobernó entre el 81 y el 96, y fue condenado a vivir en la isla de Patmos por su testimonio del verbo divino, escribiendo acerca del número dado al anticristo en Apocalipsis. Vean ustedes que el mismo Eusebio nos recoge una tradición que nos dice que la iglesia primitiva sabía que fue en tiempo del emperador Domiciano que Juan, el apóstol Juan, fue desterrado a la isla de Patmos. Y por esa razón es que sabemos en qué momento fue escrito el Apocalipsis. Tuvo que haber sido escrito entre el 81 y el 96, porque fue este emperador Domiciano el que mandó a Juan a la isla de Patmos. Sigamos avanzando, queridos hermanos, para ir entendiendo estos contenidos. Vean ustedes lo que la historia nos dice con respecto al emperador que envió a Juan al destierro. Tenemos respaldo histórico para saber que realmente fue él el quien lo hizo. Ahora también nos dice Eusebio con respecto a Domiciano, dice: con gran crueldad el emperador Domiciano dio muerte sin juicio a muchos hombres en Roma que eran distinguidos tanto por cuna como por sus logros, y desterró sin causa a muchos otros patricios y confiscó sus propiedades. Ahora, vean lo que dice, queridos hermanos, la Biblia al puro principio de Apocalipsis. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis, capítulo número 1, del 3 al 9. Vamos a leer. Vean lo que dice la Biblia. Juan a las 4 iglesias que están en Asia: gracia, paz a vosotros, del que es, que era, que viene, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos libertó de nuestros pecados por su sangre, y nos dio y nos hizo un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea gloria y soberanía por los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y también aquellos que lo traspasaron, y harán lamentación por él todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que viene, el todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y partícipe con vosotros en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Pueden ver ustedes cómo concuerda lo que la Biblia nos dice en Apocalipsis 1:9 con lo que nos dijo Eusebio de Cesarea. Yo, Juan, copartícipe de las tribulaciones y del testimonio de Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa del testimonio de Jesús. Y encontramos también registros históricos que nos dicen que precisamente fue Domiciano el que mandó a Patmos a muchos desterrados.
Vamos, queridos hermanos, ahora por favor a la última página para poder dedicar los últimos minutos que me quedan a los primeros versículos del libro del Apocalipsis que vamos a estar estudiando hoy. La última pregunta que debemos contestar para haber completado a profundidad las 7 preguntas iniciales es: ¿cómo fue escrito el texto? Les he dicho, queridos hermanos, que el libro del Apocalipsis fue escrito en género apocalíptica. Pero ¿qué significa eso? Eso significa, por si lo desean, creo que aquí está, no tienen que apuntar, pero para que lo puedan entender, el género apocalíptica se caracteriza por 3 cosas. Es un género que siempre se utiliza cuando se está bajo persecución. ¿Me están escuchando? Todos los libros que se han escrito en la Biblia en género apocalíptica se escribieron en ese lenguaje porque estaban bajo una gran persecución. Entonces, el autor, a través de símbolos y a través de números, nos van a revelar verdades espirituales que se supone que el lector podrá entender si conoce bien la teología bíblica. Por ejemplo, vamos a ver que en Apocalipsis capítulo 17 a la ciudad de Roma se le llama la Gran Ramera. Pero entiendan ustedes que bajo el dominio de Roma, usted no puede escribir que Roma es la Gran Ramera. Usted necesita darle un simbolismo: Babilonia, la grande, madre de todas las rameras. Ya entienden por qué se escribe en género apocalíptica. Y asimismo, en el libro del Apocalipsis vamos a encontrar muchos números: 7 sellos, 7 copas, el 666, 1000 años, 144,000. Todos estos números tienen un significado que la misma Biblia nos va a interpretar. No hay que andar inventando. Entonces, es por esta razón que tenemos que considerar esto. Finalmente, quiero hacerles esta pregunta: ¿todos los cristianos podemos entender el libro del Apocalipsis? Es una pregunta muy importante. ¿Todos los cristianos podemos entender por completo el libro del Apocalipsis? O otra pregunta: ¿los cristianos de cualquier momento de la historia podrían comprender por completo el libro del Apocalipsis? Y la respuesta es que no. Por una simple razón: hay cosas que para nuestro tiempo van a ser mucho más fáciles de entender, que los primeros cristianos no entendían. Pero hay cosas que para ellos sí entendían fácilmente porque estaba cerca de su tiempo, que a nosotros hoy en día nos cuesta entender. Ejemplo, pastor, por ejemplo, ¿quiénes son los famosos nicolaitas que aparecen en una de las iglesias del Apocalipsis? Porque tengo contra ti que tienes a los nicolaitas, pero nunca se nos aclara quiénes son. ¿Lo entienden? Entonces, hay cosas que a la iglesia primitiva les fue fácil de entender, y va a haber cosas que a nosotros, la iglesia postrera, nos va a ser más fácil de entender. Entonces, es difícil que un cristiano en cualquier momento de la historia en que haya vivido pueda decir que puede comprender el Apocalipsis con completa precisión. Yo quiero, antes de interpretar los versos que vamos a estar interpretando el día de hoy, quiero hacer una aclaración. Queridos hermanos, es muy importante que cuando nosotros estudiamos el libro del Apocalipsis, entendamos que nunca debemos dogmatizar las interpretaciones, porque precisamente son eso, interpretaciones. Existen aproximadamente 8 escuelas de escatología que cada una de ellas de forma diferente interpretará el libro del Apocalipsis. Sin embargo, a pesar de que no nos hemos puesto de acuerdo todos en cuanto al contenido y el mensaje de este libro, es importante que no por eso nosotros vayamos a rehuir de estudiar este libro a toda profundidad. De hecho, van a ver ustedes que hay un montón de cosas que parecen difíciles de entender y que no lo son. Pero quiero hacer esa salvedad. No, nunca
debemos querer dogmatizar nuestra interpretación. Es importante ser humildes siempre que estamos estudiando un tema escatológico. Y en los últimos 10 minutos que me quedan de mensaje, quiero compartir con ustedes los primeros 8 versos. Estos son los primeros 8 versos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y quiero que por favor los lean conmigo. Dice la Biblia de la siguiente manera: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ábrenos el entendimiento, porque es edificante, Señor, estudiar tu palabra. Señor, queremos acercarnos con humildad para que tú nos permitas comprender el mensaje de este libro y que sea para edificación de la iglesia y de las personas que nos escuchan en el mundo. En el nombre de Jesús. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus esclavos lo que debe suceder en breve, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo cuanto vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que viene, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y también aquellos que lo traspasaron, y harán lamentación por él todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el que es, el que era, el que viene, el Todopoderoso. Quiero centrarme por un momento en los 3 primeros versículos, queridos hermanos. Vean cómo esta revelación vino. Vean cómo opera Dios. La Biblia dice que la revelación que Dios dio a Jesucristo, a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo se la dio a su ángel, para que su ángel se la diera al apóstol Juan, y el apóstol Juan nos la diera a nosotros, los siervos de Dios. No vayan ustedes a pensar que esto es un teléfono chocho, ¿verdad? Que viene el Padre y le dice una cosa a Jesús, y viene Jesús y le dice otra cosa al ángel, a Jesús y al ángel, y a nosotros nos llegó otra cosa completamente distinta. Esta es la forma en la que Dios quiso operar para traernos esta revelación. Nació en primer lugar del corazón del Padre, darnos la revelación que está en el libro del Apocalipsis, y se la dio a su Hijo Jesucristo, para que su Hijo Jesucristo, a través de un ángel especial que se llama el ángel de Jesús, no es Jesús, es un ángel, el ángel de Jesús, le fuera entregada, y este ángel, a través de símbolos y visiones, se la diera al apóstol Juan, y Juan las escribiera para bendición de todos los esclavos del Señor. Pero pónganme atención lo que dice la Biblia en el versículo 3. Bienaventurado es el que lee y el que oye las palabras de la profecía y guarda las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Ustedes saben por qué razón nunca una iglesia debe renunciar a predicar sobre el libro del Apocalipsis, porque entonces priva a la iglesia de la bendición que tiene el estudiar y guardar las palabras de esta profecía. ¿Se entiende? Bienaventurado es el que oye y guarda las palabras de esta profecía. ¿Por qué razón? Porque 2 veces en los tres primeros versos se nos aclara: el tiempo está cerca.
¿Lo pueden entender, queridos hermanos? Ahora, para seguir avanzando, en el versículo número 4, para los que están apuntando, encontramos una fórmula trinitaria. Encontramos la Trinidad en el versículo 4, porque la Biblia dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. A partir del capítulo 2 se nos va a decir cuáles son esas 7 iglesias, pero después dice: gracia y paz a vosotros del que es, del que era y el que viene, y de los 7 espíritus que están ante su trono. ¿Quién es el que es, el que es, el que era y el que viene? Ojo la palabra, viene: Jesucristo. Esto es muy importante entenderlo, porque este título, es el que era y el que viene, es un título de eternidad. Representa la eternidad. Jesucristo se está presentando a sí mismo como Dios y está diciendo que Él es eterno. Él está diciendo paz y gracia del que es, del que fue y el que está por venir. Pero ojo la expresión siguiente: y de los 7 espíritus que están ante su trono. No vayan ustedes a pensar que estos son literalmente 7 espíritus ahí, ¿verdad? Como 7 ángeles que están ante el trono de Dios. Los 7 espíritus es un título que recibe el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Me oyeron? Al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se le llama los 7 espíritus. Por eso es que para poder entender el libro del Apocalipsis hay que comprender la teología del Antiguo Testamento, donde se le llama al Espíritu Santo los 7 espíritus. Isaías capítulo número 11, vayan conmigo ahí por favor. Dice la Biblia en Isaías capítulo 11, página 504, lo siguiente. Dice así: pero del tronco de Isaí saldrá un retoño, y un vástago retoñará de sus raíces. Esta es una profecía de Jesucristo. Pero vean lo que dice el versículo 2: y el espíritu de Yahvé reposará sobre él. ¿El espíritu de quién? De Yahvé. Pongan atención a mis manos: espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y reverencia, espíritu de temor de Yahvé lo llenará. 7 títulos ha recibido el Espíritu Santo. Estos son los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. ¿Lo pueden entender? No solo es gracia y paz la que desea Jesucristo, es también el Espíritu Santo el que tiene gracia y paz para la iglesia. Ahora vamos ya para ir terminando en esta mañana, otra vez Apocalipsis capítulo número 1. Vemos que nos está saludando el Espíritu Santo y Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 5: y de Jesucristo. Miren qué hermoso título, queridos hermanos. Nosotros que amamos al Señor Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, porque Él es el primero en haber resucitado en incorrupción. Por eso Jesucristo es el primogénito de los muertos. No porque fuera el primero en resucitar, sino que Él es el primero en resucitar para no volver a morir. Por eso Él es el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y nos dice la Biblia que nos amó, nos liberó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos de los siglos. ¿Saben ustedes qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros? Hacernos un linaje de reyes y sacerdotes. Por eso les digo, queridos hermanos, nunca le permitan al enemigo que les diga algo contrario en sus mentes de lo que el Señor dice de nosotros mismos. El Señor siempre, el enemigo siempre nos va a querer tratar de pecadores, de inconstantes, de falsos, de que somos una basura, de que no valemos nada, de que no somos capaces. Todas esas son mentiras vulgares de Satanás.
porque dice la palabra de Dios que Él nos ha hecho un reino de sacerdotes y un linaje de reyes. Versículo 7 nos habla de la segunda venida de Cristo. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y también aquellos que le traspasaron, y harán lamentación por él todas las tribus de la tierra. Ojo lo que la Biblia dice aquí: los que le traspasaron. ¿Quiénes fueron los que le traspasaron? Los romanos. Recuérdense que un romano atravesó el costado de Jesucristo. ¿Qué es lo que la Biblia nos está enseñando aquí, queridos hermanos, para que lo apunten? La segunda venida de Cristo no solo es algo que todas las naciones van a poder comprender. ¿Y cómo es eso posible, verdad? Si el mundo es una esfera, ¿cómo puedo yo ver algo que está ocurriendo en Israel? Porque la segunda venida de Cristo no solo es algo físico real, es que espiritualmente hablando, a todos los hombres, en el momento que ocurra la segunda venida de Cristo, sus ojos les serán abiertos cuando vean al Hijo del Hombre retornar. Y dice la Biblia que harán lamentación por él. Es ahí cuando muchísima gente se lamentará ya a destiempo, cuando vean al Hijo del Hombre retornar y digan: Dios mío, era cierto lo que se decía de que Jesucristo iba a venir, pero ya será muy tarde. Pero no solo eso, sino que la Biblia nos dice los que los traspasaron, porque también los muertos podrán ver la segunda venida de Cristo. Aún los muertos contemplarán la segunda venida de Cristo. Y termina diciéndonos el versículo: sí, amén, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Vean ustedes que ahora Cristo Jesús se vuelve a presentar como Dios, porque ese que es, que era y que vendrá, también es alfa y omega. Y también dice la Biblia que es todopoderoso. Hay una secta que se hace llamar los testigos de Jehová y dicen que Jesucristo no es Dios. Cuando algún testigo de Jehová alguna vez usted se cruce con uno de ellos y les diga que Jesucristo no es Dios, llévelo a Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 y demuéstrele que el que viene es alfa y omega, y asimismo es todopoderoso, porque Jesucristo, queridos hermanos, es Dios. Quiero invitarlos para que se pongan en pie. Vamos a orar.